El devocional de hoy le titulé Sal fuera. Las escrituras nos cuentan de un hombre llamado Elías. Elías fue un hombre de Dios, fue un profeta de Dios, fue un hombre que enfrentó situaciones y batallas muy difíciles. Sin embargo, Dios siempre estuvo con él y también siempre lo respaldó. En una ocasión, Elías tuvo un problema muy difícil con una mujer llamada Jezabel. Esta mujer era una mujer sumamente poderosa y sumamente malvada y quería matar a Elías porque era un hombre de Dios. Entonces Elías tuvo tanto miedo que entonces se metió dentro de una cueva y entonces Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Elías le responde que tiene muchísimo miedo y entonces Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Dios. ¿Cómo son las cuevas? Las cuevas son lugares oscuros, son lugares donde no puedes ver claramente, donde habitan cosas sucias, inmundas, como serpientes, escarabajos y quién sabe qué tanto más habita en las cuevas. Actualmente puede que tú estés en una cueva y no te des cuenta. Estás tan cómodo dentro de esa oscuridad que ya no puedes ver ni escuchar claramente. Hay personas que me han dicho, es que a mí Dios no me habla. Y déjame decirte que Dios siempre habla. El problema es que si tú estás dentro de una cueva, no puedes escuchar y no puedes ver bien lo que Dios te quiere decir. Pero Dios siempre habla. ¿Cuál es esa cueva en la que tú estás ahorita que no quieres salir, que estás muy cómodo? ¿Acaso la cueva en la que estás es una cueva de depresión, de ansiedad? ¿Acaso estás todo el tiempo enojado y molesto con Dios y ni siquiera sabes de qué? ¿Acaso es una cueva de amargura en la que tú estás? ¿O acaso la cueva en la que tú estás como Elías? ¿Acaso tienes miedo? ¿O tienes miedo de saber que no le cumpliste lo que a Dios le prometiste? En algún momento tú le dijiste a Dios, Señor, ayúdame, sálvame, sáname, ayúdame, apóyame. Y Dios te cumplió y tú no le respondiste esa promesa que le habías hecho. Y tienes miedo porque sabes que no cumpliste la promesa que hiciste a Dios. Tienes una deuda espiritual y por eso estás dentro de esa cueva escondido. ¿Por qué estás en esa cueva escondido? Porque tienes miedo de salir y de poder escuchar y ver a Dios. Hay otra historia en la Biblia que nos habla acerca de algo parecido y está en Juan a partir del capítulo 11 y habla de un hombre llamado Lázaro. Lázaro fue un gran amigo de Dios y dice la historia que Lázaro estaba enfermo y falleció. A Lázaro lo meten dentro de una cueva y cuando Jesús va a visitar a Lázaro, Lázaro ya estaba muerto. Y entonces, ¿qué crees que le dice Jesús? Jesús desde fuera de la cueva le dice, sal fuera. Y entonces el que había muerto salió y entonces Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. En esa historia nos deja ver que Jesús no va a entrar a esa cueva por ti. Jesús no te va a sacar de la manita de esa cueva. A ti te toca, a ti te corresponde salir para poder escuchar y ver a Dios. Tú quieres ver los milagros, tú quieres ver el poder de Dios. Dios no lo va a hacer dentro de esta cueva. Dios no lo va a hacer donde vive la inmundicia, donde viven las serpientes, donde vive lo oscuro. Dios va a obrar en la luz. Si tú quieres que Dios obre, si tú quieres que Dios obre en ti, a ti te corresponde salir de esa cueva. Para que entonces tú puedas experimentar y ver el milagro. Mientras estés en la cueva, vas a estar solo. Mientras estés en esta cueva, vas a estar con esa depresión, vas a estar con ese miedo. Y es como decirte que el enemigo, al diablo, está encantadísimo que tú estés dentro de esa cueva, que no puedas ver, que no puedas escuchar, que estés ensimismado en tu miedo, en tu coraje, en tus argumentos, en tu razón, en tu verdad. El enemigo está muy contento con eso, porque sabe que dentro de esa cueva estás inofensivo. En esa cueva eres muy destructivo para ti mismo. El enemigo no quiere que salgas de esa cueva, pero Dios quiere que salgas de esa cueva. Dios quiere que salgas de esa cautividad. La última historia que te quiero contar es de Jesús. Jesús es crucificado en esa cruz. Jesús después de 3 días resucita. ¿Y de dónde crees que resucita? De una cueva. Esa historia nos deja ver que los muertos habitan en las cuevas y los vivos habitan afuera. ¿Dónde estás tú en estos momentos? Puede que tú seas un hijo de Dios,
No significa que solamente los que no creen en Dios están dentro de cuevas. Puede que tú seas un hijo de Dios, puede que tú seas un profeta de Dios como Elías y estés dentro de esa cueva por algo, que no te deja ver, que no te deja escuchar. Pero estás tan cómodo dentro de eso que no puedes ver y escuchar lo que necesitas saber. Acabo con lo que dice en Ezequiel 12, que dice: vino mi palabra de Dios diciendo: hijo del hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ver, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Si tienes oídos, escucha lo que Dios te está diciendo. Sal de esa cautividad, identifica en dónde estás. Lo mejor de estas historias que nos cuentan es que Jesús, cuando te sacan de esa cueva en la que tú estás cautivo, no solamente te va a sacar y te va a dejar ahí, sino por el contrario te va a ubicar en un lugar, como hizo con Elías. Sal de ahí y habita en el monte de Dios. Sal de esa cueva y habita en la presencia de Dios. No te preocupes, porque Dios te va a ubicar en donde Él quiera que tú estés. Que Dios te bendiga.